Quiero dar paso a mi colega Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe de anticorrupción de Cataluña. Buenas tardes o buenas noches ya. Para mí es un auténtico honor y una satisfacción participar en este acto hoy, pues no diría que fundador, porque ya se fundó en julio, Izquierda en Positivo, sino para dar un impulso aún más decisivo a su proyección nacional, internacional, y que llegue a los millones y millones de trabajadoras y trabajadores que ven traicionados sus intereses y sus derechos por las clases dominantes. Por tanto, enhorabuena a quienes tuvieron la idea de crear este partido, que yo creo que puede ser el futuro de una auténtica izquierda, una izquierda anticapitalista, de una izquierda real y de una izquierda que está al servicio de los intereses de los trabajadores, trabajadoras y, en definitiva, de los pobres y excluidos del mundo. Enhorabuena. Yo quería expresar mi gratitud y mi satisfacción por la presencia de José Rossinyol en esta sala como presidente de Sociedad Civil Catalana, porque me dio la oportunidad de participar en la manifestación del 8 de octubre, donde yo ya expresé lo que sentía en aquel momento sobre el momento crítico que vivía Cataluña y que vivíamos todos, en definitiva, y que fue un éxito realmente de dimensiones extraordinarias, que ayer volvimos a conmemorar en un acto también muy hermoso. Quería expresar mi agradecimiento a cuantos han tomado la palabra antes que yo, como representantes de diferentes entidades o organizaciones políticas ya existentes o en trance de constituirse, porque representan una simiente en definitiva de lo que debe llegar a ser Izquierda en Positivo, que es un gran partido de la izquierda, pero no de la izquierda cobarde y traicionera como ha sido la izquierda que hasta ahora estamos sufriendo, sino una izquierda libre al servicio de los intereses propios de la izquierda, que son la defensa de los intereses de clase de la sociedad entera, de la sociedad catalana, española, y desde luego de todos los intereses de los trabajadores de todo el mundo. Por tanto, gracias a todos vosotros por vuestras palabras de apoyo y de solidaridad, que yo como parte del partido ya recojo y transmito al conjunto de los que estáis aquí. Yo pienso que este acto tiene una importancia fundamental, pero eso me ha parecido que había que empezarla leyendo un texto que en definitiva ha sido el maestro de todos nosotros a lo largo de la historia, sobre todo de los que ya tenemos una cierta edad y hemos nacido, por tanto, dentro de las influencias del marxismo. Yo creo que en Izquierda en Positivo parece como si renacieran de las cenizas lo que significó y lo que sigue significando el marxismo como un cuerpo de doctrina y de ideas capaz de transformar la sociedad en un sentido progresivo a favor de las clases más desfavorecidas y pobres del mundo. Voy a leer lo que dijo Engels el día del entierro de Carlos Marx en el 15 de marzo de 1893, brevemente porque el texto es mucho más largo. El texto que leyó Engels ante el féretro de Carlos Marx. Decía Engels: Marx fue ante todo un revolucionario. Su verdadera vocación era contribuir de un modo u otro al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones estatales creadas por ella, y contribuir a la emancipación del proletariado moderno. En eso estamos, a eso estamos llamados, y a eso debemos contribuir con toda nuestra fuerza para realmente crear una sociedad igualitaria, de izquierdas, moderna, avanzada, y donde realmente todos aspiren a un nivel de vida y una sociedad, a un nivel de libertad realmente compatible con la condición humana. Yo quiero señalar que, ya se ha dicho algo, pero yo quiero señalar que cuando yo cito a Marx, estoy pensando que después de casi siglo y medio ya de la vida de Marx, la revolución del manifiesto comunista, etc., todavía hay noticias que ponen los pelos de punta. Es decir, por ejemplo, en un diario, concretamente El País, en noviembre del año 17, cuando los llamados independentistas, a los que le voy a dedicar muy poca atención, porque ya se lo dediqué ayer,
hacían lo que estaban haciendo, destruyendo Cataluña y destruyendo la sociedad catalana. En esas fechas publicaba El País la noticia de que la pobreza crónica en Cataluña se había triplicado en los últimos 3 años, que coincide con los 3 años del proceso, no lo olvidemos, coincide con los 3 años del proceso. Y en esos 3 años la pobreza se había triplicado en Cataluña. Además había otro dato muy significativo también, pero ya de este año, de junio de este año 18, y por tanto una actualidad absoluta. Un 20% de los catalanes vive en situación de riesgo de pobreza. Es un dato también que pone los pelos de punta cuando vemos realmente lo que se está haciendo y cómo malversaron fondos públicos todos los dirigentes del proceso de una forma absolutamente alarmante, y por lo cual espero que algún día respondan. Y finalmente, algo que me parece significativo también de este dato, y es que se publicó también en la primavera de este año, hablando de la desigualdad de las clases sociales existentes, de que en la nómina mensual o anual, no recuerdo si era nominal o anual, de los directivos de las sociedades del IBEX 35, el incremento de sus ingresos había sido de un 21,3%. El incremento de los trabajadores de esas sociedades del IBEX 35 había sido del 0,8%. Por tanto, yo creo que con estos datos ya tenemos bastante para empezar a justificar la necesidad de un partido como Izquierda Positivo que haga frente a la terrible tragedia de la desigualdad social, de la pobreza, de la inclusión social y de tantos males que nos padecemos. Yo quería, no obstante, como he sido jurista y soy jurista, apoyar esto en algunas ideas fundamentales, y una idea fundamental es la igualdad. Sin igualdad no hay sociedad democrática. Sin igualdad no hay posibilidad de ejercicio de derechos y libertades por los más excluidos y los más pobres. Por tanto, la igualdad es un objetivo fundamental. Y a propósito de esto, voy a reproducir un texto que expresó Hannah Arendt en su obra sobre la revolución, que decía así: la pobreza es algo más que carencia, es un estado de constante indigencia y miseria extrema, cuya ignominia consiste en su poder deshumanizante. La pobreza es abyecta, debido a que coloca a los hombres bajo el imperio absoluto de sus cuerpos, esto es, bajo el dictado absoluto de la necesidad. Palabras de Hannah Arendt de hace ya muchos años. Esto se complementa con el dato que le había dado antes y con otro posterior que aparece en una de las obras de Bauman más recientes. Y es que la riqueza total de las 1.000 personas más acaudaladas del mundo duplica la de los 2.500 millones de personas más pobres del mundo, lo cual es estremecedor, ofensivo para cualquier exigencia democrática de una sociedad de libres e iguales, y por tanto me parece que hay que tenerlo presente. Yo quería señalar que ante esta sociedad de clases cada vez más con más signos de ruptura de cualquier aproximación a una sociedad igualitaria, eso está prácticamente ya en el futuro, quería establecer que estamos en una situación difícil, no lo voy a negar, pero para eso están partidos de izquierda, que no han sido ni cobardes ni complacientes con las clases poderosas catalanas, capitalistas, y que son las que en definitiva controlan y dirigen el proceso independentista. Juan Ramón Capella, este catedrático de filosofía y hombre conocido por muchos de nosotros, que decía así: para hacer frente a esta realidad, a un norte rico, armado y muy minoritario poblacionalmente, frente a un sur de hambre, carencia de medios y que incluye a la inmensa mayoría de la población mundial, necesitamos una gran movilización ciudadana mundial. A esto estamos modestamente hoy, pero ya veremos en el futuro, contribuyendo con la creación de un partido como Izquierda Positivo. Por tanto, tenemos un futuro, tenemos una exigencia básica de haber creado un partido como este, que supera todas las mentiras y engaños a que nos tiene sometida permanentemente las llamadas izquierdas catalanas, españolas, etcétera, y europeas, porque tenemos la necesidad de crear una sociedad distinta, una sociedad más igualitaria, una sociedad donde los
más iguales tengan más derechos, porque los desiguales no tienen derechos o carecen de los derechos suficientes. Yo quería señalar que en este contexto había algo que me parece que aún no se ha resuelto y que yo creo que no termina de resolverse ni siquiera en los escasos meses que lleva el nuevo gobierno del PSOE en el poder, desde hace 3 meses, si no me equivoco, que es crear con la prisa necesaria, porque cuando hay necesidad sí que resuelve algún problema, es decir, pero hay otros problemas que, como afectan a otros sectores sociales más poderosos, son más difíciles de mayores temores. Que, por ejemplo, un régimen fiscal más justo, y especialmente contra las grandes fortunas. Es un escándalo, es un escándalo. La diferencia que hay en la contribución a una sociedad más justa, más equitativa y por tanto con una mejor distribución de la riqueza, la diferencia en el trato fiscal entre las grandes fortunas, las grandes empresas, el IBEX 35 y la sociedad en general, y no digamos ya trabajadoras y trabajadores de los sectores más empobrecidos. Por tanto, por favor, que hagan esto. Y además de hacer esto, que hagan otra cosa, que ya podían haber adoptado alguna medida de las muchas que yo, cuando era fiscal, que de esto hace ya más de 15 años, ya propusimos, que es hacer frente a los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son la gran fuga de las grandes fortunas y de los grandes capitales del mundo. Y me entristece y me indigna al mismo tiempo el que la Unión Europea, el Consejo Europeo, en definitiva, o sea, los ministros de los diferentes gobiernos de la Unión Europea, adoptaron en diciembre del año pasado una resolución intentando restringir la amplitud de los paraísos fiscales en el mundo, y al final hicieron una cosa burda, insuficiente, absolutamente inadmisible, que lo justificaban porque había algunos grandes paraísos fiscales de las islas del Caribe que habían sufrido algunos avatares naturales, ecológicos, etc. difíciles, pero eso no era la razón, porque Liechtenstein, que yo sepa, no ha sufrido ninguna catástrofe humanitaria y sigue siendo un paraíso fiscal fundamental. Y no digamos todas las islas que dependen del Reino Unido, o que dependen de Holanda, o que dependen en definitiva de Estados Unidos también, etc. Por tanto, mientras los paraísos fiscales no desaparezcan así rotundamente, o mientras desde España no se dicte una resolución, se puede acordar, está estudiado, se puede acordar, para que la banca y las grandes empresas no inviertan o no creen sociedades o paraísos fiscales a través de las cuales prácticamente eluden el pago de los impuestos, no es posible avanzar en una mejor distribución de la riqueza. Y no lo digo yo, lo dijo el Parlamento Europeo en abril del año 2010. Los paraísos fiscales pueden constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía de otros países y creando incentivos para la delincuencia económica. Incentivos para la delincuencia económica no falta que nos hablen, porque ya lo sabemos, porque ya lo sabemos, afortunadamente, por las últimas condenas que han ido recayendo, donde casi todo el dinero estaba colocado en el paraíso fiscal. Tengo que hacer una excepción. Hay muchos que han sido juzgados y afortunadamente condenados, apenas más o menos, pero hay una familia catalana, inspiradora del nacionalismo catalán, más reaccionario, más insolidario y más inaceptable que se puede concebir, que es la familia Pujol, que sigue, según creo, encausada, toda ella, sin excepción, padre, madre, hijos, etcétera, y que de los que no se sabe mucho, o no se sabe casi nada de esos procesos, me refiero. Solo se sabe algo, que yo lo digo públicamente porque se debe saber, y es que hubo un auto del Juzgado Central 5, es un juzgado a los que les tienen tanto temor los dirigentes independentistas, porque hubo un Juzgado Central 5 que dictó un auto hace un año, un poco más de un año, en la que dijo que Jordi Pujol Soley tenía una cuenta de la banca Reis de Andorra, por valor, no se había hecho la transformación de la peseta en el euro, de 307 millones de pesetas en aquella fecha. Era el equivalente a 2.200.000 euros. Ante esto, la respuesta es todavía incierta. Yo no sé si finalmente todos, yo creo que ya prácticamente algunos no entrarán nunca en la cárcel como debían haber entrado desde el principio, pero y alguno entró y salió
pagando 3 millones de euros en 24 horas, con lo cual quiere decir que tampoco tenía muchos problemas económicos. Todo esto es importante, pero hay algo que yo aprovecho para plantear aquí antes de concluir mi intervención. Se tiene que acabar con algo para lo que el nuevo gobierno no ha dicho nada, que es que los partidos políticos sean financiados por las entidades de crédito, es decir, por la banca. Eso es una de las fuentes de corrupción más importantes que hay, aparte del endeudamiento financiero que representa para los partidos, pero es uno de los focos y fuentes de corrupción más importantes de los propios partidos políticos. ¿Se ha adoptado una resolución? ¿Se ha anunciado alguna medida para reformar la ley de financiación de los partidos en ese sentido? No. Por tanto, tenemos ahí un reto importante que resolver, que aún no se ha, ni siquiera se ha citado. Y quiero además decir algo complementario con esto. Se han dado los bienes, se han publicado, como sabéis, los bienes de los altos cargos recientemente en el BOE, etcétera, los he leído, los conozco, etcétera, pero hay un dato objetivo que debería saberse. No se dice en esa información, y se debería haber dicho cuáles son las empresas o cuál es la actividad que desarrollaban esos altos cargos públicos antes y después de ocupar el cargo público, para saber qué influencia han podido tener antes o después en el desarrollo de su actividad política, legislativa, de cualquier otra naturaleza, en función de los intereses de las empresas a las cuales han estado sirviendo o van a servir luego. Por tanto, hay unas carencias que reflejan una falta de transparencia en el ejercicio de la función pública que todavía es inaceptable. Yo paso muy deprisa por algunos temas, pero los cito porque creo que como partido de izquierda debe decirlo. Acabemos ya con la Ley de Seguridad Ciudadana. No se ha vuelto a hablar de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es un escándalo. Es una ley peor que la ley Corcuera, por favor. Es una ley mucho más represiva que la ley Corcuera. Represiva en todos los ámbitos, en el número de infracciones, en el volumen de las sanciones que se pueden imponer, en la concesión de amplios poderes a la policía para intervenir ante cualquier reunión, manifestación, etc. ¿Cómo es posible que no se haya planteado aún que se reforme ya la Ley de Seguridad Ciudadana y se restrinja, yo diría que a los términos de la ley Corcuera, que prácticamente comparada con la de ahora es algo prácticamente de catecismo? No, y hacerlo ya definitivamente a la cadena perpetua. No se puede mantener en el Código Penal de un gobierno que se dice socialista eso que llama la prisión permanente revisable, que es la cadena perpetua, que es una medida antidemocrática, antisocial, antihumanitaria, cualquiera que sea la naturaleza de los delitos que la justifican. No a la criminalización que todavía subsiste de las personas que ayudan a los inmigrantes que llegan a España y que no tienen trabajo ni tienen medios para subsistir, y que sigue siendo delito el que alguien, aunque sea cobrándoles una cantidad o lo que sea, les ayude o los meta en su casa o les ayude a encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Todavía eso sigue siendo delito. No es posible que esas conductas básicas que definen el nivel de democracia de un país no se hayan planteado. Y luego planteo una cosa que no se suele plantear, pero que yo lo planteo porque es una medida elemental. Desde que se aprobó una constitución que no se atrevieron a llamar que España era un estado laico, pero dijeron que España era un estado aconfesional. Y sin embargo, España hoy está tratando con un privilegio fiscal inadmisible a la Iglesia Católica. Está tratando a la Iglesia Católica en términos absolutamente incompatibles con la laicidad exigible de un estado moderno y democrático. Y por tanto, esperemos que algún día lo haga. Pero lo más grave es que sigue vigente los acuerdos con el Vaticano, y uno de esos acuerdos, hoy vigente, habla de que debe haber normas adecuadas de libertad, normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la religión católica. Lo dice el acuerdo con el Vaticano y por tanto forma parte de los acuerdos del Estado español con el Vaticano, cuando eso no solamente no es verdad, sino que además es incompatible con la naturaleza laica de cualquier Estado moderno y democrático. Y por último, una referencia a un tema gravísimo, que es el tema de la inmigración y de los refugiados. Ya sé que se han hecho algunos gestos con el acuario de traer aquí a 600 que estaban por ahí, en Italia, con ese gobierno ultra reaccionario que tienen, no lo admitía. Pero el otro día oí al ministro del Interior que hablaba de un acuerdo con Marruecos. El acuerdo con Marruecos es un acuerdo de Corcuera del año 92, absolutamente reaccionario,
represor, antidemocrático, y que es inconcebible que se esté invocando ahora para justificar lo que se llaman las devoluciones en caliente, es decir, devolver a los inmigrantes en frontera inmediatamente, sin asistencia de letrados, sin ser oídos, sin asistencia de letrados y sin garantía alguna, como si fueran no personas sino objetos. Y en base a un acuerdo con Marruecos del año 92 de Corcuera. Ya no quiero ni pensar cuáles serían los ministros del Interior de Marruecos de aquella fecha. Me parece que es algo que se debe plantear seriamente, porque la inmigración va para muy largo y además debemos ser un país acogedor fundamentalmente y ofrecer unas garantías de subsistencia, de desarrollo de su vida, de búsqueda de su trabajo, de garantías de una supervivencia digna a cuantas personas, inmigrantes o refugiados, traspasen las fronteras españolas. Y por último, acabemos con los CIES. Los CIES, como sabéis, son los centros donde están internados los extranjeros por delitos que no han cometido, porque no han cometido ningún delito, han cometido una simple infracción administrativa, si es que se llama infracción no tener los papeles en regla. No puede ser que un gobierno socialista esté manteniendo los CIES, que son un centro de represión de los extranjeros y que carecen de la asistencia social y humanitaria exigible a cualquier persona que tenga los derechos derivados de la dignidad humana. Y no lo digo yo, lo dice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la que, además de prohibir las devoluciones en caliente, por una parte, además exige un tratamiento a los extranjeros, cualquiera que sean, cualquiera que sean refugiados, de una forma acorde con los principios de la dignidad humana. Todo esto es incompatible con la dignidad humana y, por tanto, no incompatible, sino que destruye los principios democráticos del Estado español. Ante todo esto, yo creo que debemos ser muy exigentes, debemos plantar cara y debemos exigir soluciones concretas a problemas concretos. Y desde una izquierda que no cede, que no es complaciente, que no se rinde, sino de una izquierda cada vez más altiva, más exigente, porque tiene sus raíces en Carlos Marx y porque realmente el marxismo debería ser siempre, para todo este grupo de partidos que vamos a agruparnos en torno a Izquierda en Positiva y a otras formaciones políticas que puedan confluir en ella, pues es, yo creo que una base ideológica muy importante para garantizar un futuro de personas libres e iguales que, en definitiva, hagan viable y hagan realidad los principios constitucionales que están en el artículo primero de la Constitución del 78. Tampoco estoy pidiendo la luna, estamos pidiendo simplemente que la Constitución se cumpla de una vez y que se respeten los derechos de las personas y particularmente los derechos de los más desposeídos, pobres o inmigrantes o refugiados, porque son los que tienen derechos prácticamente destruidos a consecuencia del dominio de las clases dominantes. Por tanto, ante ese panorama, me parece que la creación del partido de Izquierda Positivo es un acierto extraordinario. Creo que hay un gran porvenir por delante como partido de izquierdas y, por supuesto, ajeno a cualquier tipo de complacencias y mucho menos de rendición ante los nacionalismos de cualquier signo. Y yo invito a todos los que estáis aquí y a muchos miles y miles más, seguro que se incorporarán, para que realmente trabajemos en esa dirección y hagamos un Estado democrático, social y libre. Muchas gracias.